La palabra del día de hoy, quiero invitarle a que cierre sus ojos para poder orar junto conmigo, nos podamos concentrar, podamos decirle a Dios que Él sea que tome control. Señor, queremos darte gracias en esta tarde, Señor. Hoy declaramos, Padre, hoy 29 de julio, año 2023, Señor, declaramos que a través de tu palabra podemos recibir palabra, enseñanza, que a través de tu palabra, Señor, el día de hoy, tú tienes una palabra específica para nosotros, tú tienes una palabra, tú hoy nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Yo estoy expectante, Señor, yo quiero recibir una palabra tuya, Señor. Padre, yo estoy aquí, yo me hago a un lado para que tu palabra sea la que fluya y tu presencia nos bendiga y nos ministre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. El libro de Romanos, yo puedo decir que el libro de Romanos es mi libro favorito de toda la Biblia. Es el libro que más me gusta. Hay secretos, hay misterios, hay revelación. Es un libro muy completo. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, vemos ahí un título que dice deberes cristianos. Y vamos a observar aquí en la Biblia lo que dice Romanos, capítulo 12. Dice deberes cristianos. ¿Cuántos queremos cumplir con nuestros deberes cristianos? ¿Verdad? Como maestro en la universidad, yo le digo a mis alumnos, porque doy una clase dentro del marco legal de las organizaciones, y yo enseño los tipos de sociedades mercantiles, sociedades de inversión, y hay una parte dentro de esta materia que habla acerca del tema de los impuestos. Y este tema de los impuestos, se lo voy a explicar así muy rápido, porque eso lo explico en una clase, pero el 33% de la población mexicana, 33%, son los que pagan impuestos. Y de ese 33%, el 20% son los que realmente sí pagan impuestos. Hay estrategias fiscales, contables, para que la empresa pague menos impuestos. Todo eso lo hace y funciona. Pero realmente el 20%, y ya no me atrevo mucho a decir el 20%, pero considero que el 17% de todos los mexicanos son los que están pagando impuestos. Decimos pagar impuestos, ¿a qué nos referimos? No que tú vayas al Oxxo y ya te cobraron el IVA, eso ya viene cargado, es un impuesto cargado. Me refiero a que tú vayas con el señor Hacienda, ay mira, gané tanto este año y quiero que me hagas mi declaración. La gente no va y hace eso. Nadie hace su declaración anual o procura no hacerlo. En ese sentido, si vemos que un porcentaje muy bajo de la población mexicana cumple con las obligaciones, hay un gran porcentaje que no está cumpliendo con sus impuestos. Y la palabra impuestos, dentro del término legal, son obligaciones. Aquí el tema es que todos los mexicanos nos gusta exigir nuestros derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, yo tengo derecho a tantas y tantas cosas. Y yo les digo a mis alumnos en esta materia, todo el mundo exige sus derechos, pero pocos son los que cumplen con sus obligaciones. Obligaciones al momento de ir a votar en una elección, derechos de poder ser parte de la sociedad. Digo, no estamos en contra ni en límite de nada, pero imagínate, y se lo pongo yo como ejemplo, imagínate que tú, joven, estudias y trabajas, y tienes un hermano o una hermana que ni estudia ni trabaja,
que hace muchos problemas, pero que cuando en la familia hay que tomar una decisión importante, esa persona que ni estudia ni trabaja es la primera en meter su cuchara, es la primera en opinar, es la primera en exigir, es la primera en decir. Y les digo a mis alumnos, ¿cómo se sentirían ustedes si tuvieran un hermano que no aporta nada a la casa, pero es el primero en querer exigir derechos y querer tomar decisiones? Y los alumnos dijeron, no, pues está mal, no lo permitiría. Bueno, precisamente es lo que pasa como país. Hay gente que está tomando decisiones en los votos, todo eso es normal. Y a todos y cada uno de nosotros nos gusta exigir nuestros derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, pero ¿cuántos somos los que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones? Precisamente la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, nos dice deberes cristianos. Te invito a que voltees con la persona que tienes a un lado y le preguntes, ¿estás cumpliendo con tus deberes como cristiano? Dile, ahí te va la auditoría. Vamos a ver qué dice el versículo número 1 en el libro de Romanos, en el capítulo número 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que nos presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es nuestro culto racional. Aquí en primera instancia Dios nos dice que nosotros nuestra vida la presentemos para Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña en este primer versículo? Que nuestra vida tiene que ser una vida que agrade a Dios. A veces queremos agradar pues a otras personas, a veces queremos agradar a alguien, a amigos, a personas, y bueno, empezamos a tener comportamientos pues que sabemos que no agradan a Dios, y con tal de caer bien o con tal de poder encajar con estos amigos o con estas personas, se nos olvida nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús. Es importante que lo primero que nos indica la palabra del Señor aquí es que nos presentemos nosotros como sacrificio vivo, santo y agradable para con Dios. ¿Cuántos vamos a presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios? Amén. Es decir, la Biblia nos dice que tenemos que tener una vida que le agrade al Señor. La vida que le agrada al Señor es una vida que no anda escondiéndose para andar pecando, para andar haciendo cosas raras. Realmente tenemos que reconocer y dar gracias a Dios porque Él nos da libre albedrío. Tú puedes decidir si quieres o no quieres hacer las cosas. Dios te permite que tú hagas todo. La Biblia te dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y en consecuencia, la palabra de Dios nos dice que tenemos que presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios, porque este es nuestro culto racional. Cuando dice nuestro culto racional, está hablando directamente a tus pensamientos. Está hablando directamente a que tú tienes que entender de manera racional quién eres en Cristo Jesús, ¿verdad? Antes de ser cristianos, pues buscábamos a Dios cuando teníamos la dificultad, cuando estábamos en medio de la enfermedad, en medio del problema, en el accidente, con el familiar en el hospital. Decíamos, Diosito, Diosito, ayúdame por favor, ¿verdad? Mas sin embargo, hoy tenemos que dar un paso hacia adelante y entender lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que tenemos que hacerlo con un culto racional. Todos los días, donde quiera que tú estés, en tu
escuela, tu trabajo, tu familia, con tus amigos, tú tienes entonces que entender que Dios está en todos lados. Y tú tienes que agradar a Dios en todo lo que tú hagas. Dice el versículo 2, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, y esta voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dios te va a entregar dos cosas: su voluntad, que es agradable, pero que también es perfecta. ¿Qué significa esto? Dios quiere cosas agradables para ti. Pero pastor, ¿por qué me están pasando tantos problemas? ¿Por qué estoy viviendo tantas cosas? ¿Por qué estoy sufriendo tantas cosas? Bueno, habría que definir entonces si lo que me está pasando es por lo que yo mismo ocasioné en mi pasado. Entendemos lo que dice en el libro de Efesios capítulo 5, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Él quiere darnos de su voluntad, pero esta voluntad es agradable y es perfecta. Diga conmigo, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere para ti. Hoy estamos aquí reunidos porque su voluntad es agradable y es perfecta. Yo quiero vivir en lo perfecto de Dios, no sé usted. Yo quiero vivir en su voluntad. Amén. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Aquí la palabra del Señor nos indica que nosotros tenemos que considerar a nuestros hermanos como superiores, a que no podemos decir, yo aquí soy fulanito de tal, yo soy el profeta fulano, yo soy el evangelista tal, soy el apóstol tal, y en consecuencia pues tienen que respetarme o imponer una autoridad. Claro que no, sino habla en el versículo 3 e inicia diciendo, por la gracia que te fue dada. ¿Qué significa la gracia? Regalo inmerecido. Estamos aquí por la gracia de Dios. Por su gracia hemos sido salvados, y por la gracia vamos a poder lograr avanzar, vamos a poder hacer muchas cosas, pero todo esto a través de la gracia de Dios. No es por nuestros méritos, no es porque yo me aventé 25 ayunos, estuve 49 noches en oración a las 3 de la mañana. Bueno, todo eso sirve, pero esto es en gracia, y la gracia tú no la puedes comprar con nadie, ni con nada, ¿verdad? Por eso tenemos que volver al versículo 1, y el versículo 1 dice que nos presentemos como sacrificio vivo delante de Dios. Si me presento como sacrificio vivo delante de Dios, entonces en el 3 yo voy a entender que no tengo un alto concepto de mí mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice el versículo número 4, y dice, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí ya estamos entendiendo algo diferente. Como iglesia, todos somos la iglesia. Si hay una iglesia en San Vicente, hay otra en Jardines del Sol, otra iglesia en Puerto Vallarta, etc. Todas las iglesias somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno tiene una función diferente, cada uno tiene una función especial, pero dice el versículo 4, pero de la manera en que un cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos funciones diferentes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gustaría
estar aquí al frente predicando la palabra del Señor. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar como profetas? A ver, levanta su mano. ¿A quién le gustaría ser profeta del Señor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, la noticia es que en la Biblia a todos los profetas les cortaron la cabeza. ¡Au! Y no se digan los apóstoles. Estando aquí al frente es una responsabilidad, pero también es un privilegio poder servir a Dios. ¿Amén? Y todos tenemos una función diferente. Unos cantan, otros oran, otros sirven, otros predican, otros ministran, otros sirven, pero todos y cada uno tenemos una función diferente. Diga conmigo, diferente. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿cuál es tu función en la iglesia? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu función? Porque para que tú seas parte del cuerpo, debes de tener una función. Si tú no, voy a decir esto como un ejemplo muy crudo y muy fuerte, ¿verdad? Pero si no tenemos función en el cuerpo, es como el cuerpo humano, ¿verdad? La ciencia médica habla de cuerpos extraños que no tienen función. Y ahí están los tumores, ahí está el cáncer, ahí están cosas raras, están ahí dentro del mismo cuerpo, ¿verdad? Es muy duro esto. Entonces, usted y yo tenemos que entender, pero no solamente entender, tenemos que definirnos claramente que tenemos que tener una función dentro del cuerpo de Cristo. Yo tengo que tener una función dentro de la iglesia, porque si yo no soy parte de la iglesia, y no me refiero aquí solamente en Fuente de Vida, hay muchas iglesias en todo el mundo, y todas las iglesias que son parte del cuerpo de Cristo, ahí queremos trabajar, ¿verdad? Cuando hacemos iglesia unida, somos como parte de este cuerpo, nos unimos a otra iglesia unida, y estamos haciendo la función, ¿verdad? Si viene el evento de proclamados tienen su función, y vamos a recibir a los de proclamados aquí, y van a bendecir el lugar, va a ser muy padre, pero son parte del cuerpo, no somos cuerpos diferentes, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y usted tiene que entender que si usted no es parte, no tiene una función dentro de la iglesia, entonces tengo que decirle, usted tiene que preocuparse. Dile a la persona que tienes al lado, dile, tienes que preocupar. Y contéstale, y tú también. Necesitamos tener una función, tenemos que hacer algo que tenemos, hay muchas cosas que hacer. Hay 5 ministerios, hay 12 ministerios de servicio, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para el cuerpo de Cristo? A lo mejor tu ministerio es predicar en las calles, a lo mejor tu ministerio es dar clases de niños, a lo mejor bueno, no hago nada, pero voy a diezmar o voy a ofrendar para el comedor, jardines del sol, etc. Entonces, somos parte del cuerpo de Cristo, todos y cada uno. Cuando esto va a suceder, no sé cuándo, pero eso viene pronto, y de esta iglesia vamos a mandar misioneros a otros lugares, yo no sé a dónde, solamente Dios nos habló de aquí van a ser lanzados, van a ser personas preparadas, aquí se van a preparar, vamos a empujar, habrá fe, unción, y serán enviados a otros lados a compartir y a predicar la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos eso, no sé cuándo sea, pero en algún momento sucederá, supongamos a Magali, ¿verdad? Vamos a mandar a Magali a Texas. Yo no sé por qué siempre, desde hace muchos años, cuando veo a Magali, no veo a Magali, pero veo Texas en ella. Y siempre lo he visto, sí, se lo he dicho. Se lo he dicho a Magali, yo veo Texas ahí en Magali.
Pero si vamos a pensar, ya mandamos a Magali como iglesia allá, hacemos una ofrenda, hacemos algo especial para ese ministerio, para ese viaje. Todas las almas que se ganen en ese ministerio misionero evangelístico, si tú ofrendaste, si tú diezmaste, esas almas te van a apuntar aquí también, para cuando estemos en el reino de los cielos. Eso es tremendo, ¿no? ¿Cuántos de aquí? Porque yo sé que aquí diezman y ofrendan, pero ¿cuántos dicen, Pastora Raquel, o Pastor Alejandro, yo quiero hacer una ofrenda especial, mensual, para los niños en Jardines del Sol? Bueno, todos esos niños, que sus vidas son transformadas, todos esos niños que son sacados de muchas cosas, las almas. El miércoles pasado tuvimos 5 personas nuevas que recibieron a Cristo. 5 nuevos, ¿verdad? Pero si usted tiene, por ejemplo, trabajo y no puede ir, no puede apoyar, bueno, yo voy a dar una ofrenda, voy a dar una ofrenda especial, mensual, no ocupa dar la gran cosa, tienes algo, todo sirve, todo suma, todo cuenta, ¿verdad? Pero cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas para esa parte, todas las almas que se estén ganando ahí para Cristo, cuando tú vayas a la presencia del Señor, todas esas almas también van para Cristo. Te suman, ¿no? Entonces, son importantes las obras misioneras, pero y así como esto, podríamos dar muchos más ejemplos, podríamos enseñar a otros más cosas, ¿verdad? Pero el objetivo de este día es que tú entiendas que necesitas ser parte de la iglesia. Y entonces, si eres parte de la iglesia, tú eres un miembro de la iglesia, eres una parte del cuerpo de Cristo que está trabajando, que está funcionando, que algo está haciendo. ¿Cuántos queremos ser parte del cuerpo de Cristo? A ver, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les ha caído gordo su mano? ¿A cuántos les ha caído mal su pie? Así como, ¿a cuántos les ha el hombro? Ah, me caes mal, ya no te voy a hablar. Oye, pie, no me caes bien, ya no te voy a hablar, te voy a ignorar. Y me saluda el pie y lo ignoro. Bueno, eso pasa con la iglesia. Si usted no saluda a alguien, si usted no bendice a alguien, esa alguien es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí me entienden? Leemos. De manera que teniendo versículo 5, me adelante. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros, los unos de los otros. Somos uno en Cristo. La oración del Padre, la oración de Jesús, cuando estaba con los apóstoles, ¿verdad? Estaba Jesucristo caminando sobre esta tierra y hacía milagros, resucitaban muertos, echaban fuera demonios. Y la oración de Jesús siempre para los discípulos decía: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Cuando una casa está dividida contra sí misma, no prospera. Pero cuando una casa está unida y hay unidad, entonces la casa avanza, crece y se multiplica. Por eso es que tú tienes que entender que tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Pero no solamente parte, ¿verdad? Por ejemplo, hay una parte del cuerpo que, y eso se descubrió, si no mal no recuerdo, hace 4 años, la apéndice. Muchísimas personas mueren cuando se les revienta la apéndice. Y médicamente, científicamente, no había una explicación por qué existe el apéndice. La ciencia no explicaba. Pero no sé si fue hace como 3 o 4 años que ya se descubrió cuál es el objetivo del apéndice. Y el apéndice tiene por objetivo todas las
enfermado del estómago, con todo lo que implica enfermarte del estómago, en la apéndice se guardan unas pequeñas bacterias o partículas de la infección. Y fíjatelo, y es como la apéndice del intestino es como una bolsita. Y ahí cuando se tapa, pues la bolsita crece y explota y es muy peligroso, ¿verdad? La gente muere por eso. Pero, ¿sabes algo? Es que en esa apéndice, cuando cada que tú estás enfermado y todo, una pequeña partícula o bacterias se guardan ahí en la apéndice para lo que sirve el apéndice finalmente es que tu cuerpo, si te vuelve a llegar una bacteria o una infección estomacal de esa magnitud, tu cuerpo entonces va al apéndice y el apéndice ya tomó cómo repeler eso, cómo actuar, es decir, es una defensa del cuerpo, la apéndice. Y esto recién se ha descubierto hace 3-4 años. ¿Para qué sirve el apéndice? Se guarda la información de infecciones y bacterias para que cuando te vuelva a dar otra bacteria no te enfermes con la misma fuerza o con gravedad, sino que ahí entonces te puedas curar rápida y brevemente. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función especial. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, diga conmigo dones, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 9. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y seguir lo bueno. Y ahí es donde hay un conflicto, ¿verdad? Que el amor sea sin fingimiento. Necesitamos tener una vida en Cristo para que Él sea el que nos dé ese amor, ¿verdad? Versículo 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, servidos en el Señor. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando con hospitalidad. Aquí nos da una lista que no vamos a profundizar, sino que te lo llevas de tarea. Meditar sobre este capítulo, estos primeros 13 versículos del libro de Romanos, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 13, ¿verdad? Que tú entonces puedas meditar, que tú puedas observar, que tú puedas ver esto. Y hoy nos tenemos que ir de este lugar entendiendo que tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, pero no solamente ser parte, sino tienes que servir, tienes que hacer algo. Trabajo, hay mucho que hacer por el Señor. Muchas cosas hay que hacer por Dios. Mucho. Aquí la pregunta es, ¿realmente quieres ser parte? Porque si realmente quieres ser parte, uno hace algo. Pero si uno medio quiere ser parte del cuerpo de Cristo, pues medio hace, ¿verdad? Y si uno dice por emoción, sí, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, pero la emoción se me pasa, pues no fue algo de fe, solo fue una emoción. Así que esa es la palabra del día de hoy, Iglesia del Señor, deberes cristianos, ¿verdad? Todos nos gusta exigir nuestros derechos, pero a pocas personas les gusta cumplir con sus obligaciones. Yo le invito a que cierren sus ojos y podamos orar juntos en el nombre de Jesús.
Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, gracias por este calor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido por la vida de todos y cada uno de los que están aquí, Señor, en esta tarde. Bendice, Padre, como dice tu palabra, al dador alegre. Pero en esta tarde yo quiero pedirte especialmente, Dios, para todas aquellas personas que han dispuesto en su corazón ser parte del cuerpo de Cristo y tener una función dentro de la obra, dentro de la iglesia, porque no es nuestra iglesia, es tu iglesia, Señor. A algunos les toca ser cabeza, otros ojos, orejas, voz, manos, pies, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo, Señor. Y en esta tarde queremos honrarte por esto, Señor. Queremos servirte, Señor, queremos bendecirte, Padre, queremos entregarte lo mejor en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, visita, Señor, las vidas, visita a las familias para que podamos entender esta palabra, Señor, porque esa es una palabra de crecimiento, Señor. Esto es alimento sólido que trae crecimiento, Padre. Que no seamos cristianos solamente oidores, olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que no seamos cristianos, Señor, de emoción, sino que seamos cristianos de acción, de ejecución, de que vayamos y hagamos las cosas, Señor. Señor, retira de nuestras vidas toda apatía, Señor, todo lo que nos produzca, Señor, el poder servir, el poder fluir. Queramos servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos darte honor, queremos darte la gloria, la honra a ti. Yo te invito a que te pongas de pie, que levantes tus manos delante del Señor.